Buenas tardes. El siguiente tema que vamos a tratar hoy día, es el tema del idioma puquina, ¿no? Como un idioma tan extendido y fuerte en su oportunidad, tan fuerte como el quechua, como el aymara, con mucha gente que lo hablaba, con un territorio, ha desaparecido misteriosamente. Inclusive no llegó hasta la República. En todo caso, no llegó como idioma oficial, ¿no? Si bien es cierto, existen rezagos actualmente en Bolivia, actualmente en la nación Cayahuaya, que ellos obviamente eran puquinas y que supuestamente hay habladores todavía de este idioma, pero no se ha podido, o sea, determinar de que es una lengua franca que se hable en un pueblo. O sea, tú vas a una comunidad, todos hablan puquina. Eso creo que no existe. De que debe haber gente que todavía conoce, sabe algo del puquina, puede ser. En este entender, empezamos. Bueno, como sabemos, el idioma puquina era hablado en el Tiwanaco. ¿Y cómo sé que es en el Tiwanaco? Pues después de la rebelión de Mancuinca, un virrey hizo un censo para ver cuánta gente había, para las minas, me imagino, para sus intereses. Y también preguntaron qué idiomas hablaban, etcétera. En ese resultado de ese censo hay ciudades, pues pueblos, que de habla poquina quechua y poquina aymara en el altiplano, tanto en el lado boliviano, peruano y en Chile inclusive, ¿no? Hay ciudades que actualmente se reconocen como aymara, ¿no? O quechuas, pero de poquina no hablan nada. Sin embargo, la toponimia de la zona, de las mismas ciudades como Viacha, Conima, Copacabana, Cojana, Capenuta, Irupana, los nombres han quedado ahí. Han quedado, por ejemplo, el Cerro Capía, que Capía en Puquín es cerro. Es un apu muy respetado en Puno, ¿no? Y esa palabra es Puquina. Bueno, entonces si esas ciudades nosotros ponemos en un mapa esos puntitos, va a salir la cara de Tiwanaco, pues, de sus influencias, sus áreas de extensión, todo eso. Entonces, y ahí nos dice que esa cultura hablaba el Puquina. ¿Y cómo llegaron a hablar el Aymara? Pues sabemos que Tiwanaco tenía buenas relaciones, fuertes relaciones con los Wari, ¿no? De Perú, de habla Aymara. Obviamente estas relaciones eran muy amistosas y muy fraternas. Entonces, pero más o menos por el año 600, 700, es que Wari decae, ¿no? Wari decae por invasión de gente de la selva. No sería esta la primera vez que hay invasiones de la selva hacia la sierra. Ya hay el fenómeno de los chiriguanos que invadieron por la Chiquitaña, se entraron a todo el altiplano, o en Ecuador los yumbos, ¿no? De la selva. Entonces siempre habían frecuentes invasiones del Tahuantinsuyo y una de estas, pues, no en el Tahuantinsuyo, mucho más antiguas, destruyen esta civilización, los Wari. Los invaden y toman todo el territorio que ellos abarcaban, desde Cajamarca hasta Andahuay, Las Cusco inclusive, etcétera. Entonces, y se asimilan a la lengua aymara, obviamente. Para mí son los chancas, ¿no? Después voy a sustentar por qué creo que son los chancas. Entonces ellos entran por Tacna e invaden el altiplano y establecen ciudades como Ilave, Chucuito, Pomata, en las cuales, para asentar su presencia en el altiplano, frente a la presencia puquina que había. Y ya para cuando los incas invaden la zona altiplánica ya eran collas, ¿no? La nación collas. Pero había una diferencia entre lo colla y lo puquina. Si bien es cierto, parecían vestir bien, lo mismo parecían, pero hasta en las vestiduras había ligeras diferencias que nos indicaban que este era un colla y este era un puquina. En ese entender, ¿y por qué digo que eran los chancas, no? Porque Inca Huiracocha los derrota en la batalla de Anta, ¿no? En los expulsa, pero no del total. Entonces ellos, los chancas, se retrocedieron hacia Huancayo y como eran de parientes, se quedaron ahí. Ya cuando Pachacute
derrota a los huancas, los chancas ancuayos recién entran a la selva. Entonces ahí nos da un indicio de que ellos eran como, si bien cierto, no era una nación unida, pero tenían fuertes parentescos, lazos de lo que antes habían hecho, habían sido ayudados. Entonces, entonces el Puquina seguía siendo hablado, pues, hasta inicios de la colonia. ¿Y cuál sería el detalle para su extinción? Eh, Pasa que los españoles acentuados en el Tahuantinsuyo se dedican a catequizar, a difundir la religión católica. Y para ello hacen un documento que se llamaba el Manuale Rituale, que es son enseñanzas de la religión católica, sus rezos, todo el argot que hacen los rezos, los procedimientos del matrimonio, etcétera, en las lenguas originales, entre las cuales destacan el quechua, el aymara, el poquina, inclusive el guaraní y el moche de los yungas, ¿no? Mochica de los yungas. Entonces, para ello aglutinan a muchos entendidos, y entre los cuales estaba Alonso de Barzana, que es el más entendido en esta lengua. Él participa y hace las traducciones. Y hay una parte específica en la página, no me acuerdo si es 300 o 400, pero justamente, casualmente, esta página donde está, de este manual ritual, en las bibliotecas virtuales peruanas no está. Si quieren ver lo que yo estoy diciendo, tendrían que descargar de las bibliotecas virtuales europeas. Ellos sí lo consignan. En esta página está el Ave María y el Padre Nuestro en Puquina. Y hay una parte en la cual dice el Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres. En este renglón, bendita eres entre todas las mujeres, hay una palabra que sobresale entre todas, y es puta atago, que significaría las mujeres, ¿no? Porque catuche es entre. Eso lo estoy dejando en comentarios. Como sabemos, la primera palabra es una palabra que no es innombrable, y la segunda en Puquina significa mujer. Entonces la unión de estas dos palabras debía haber sido pues algo afrentoso para los curas en sus diferentes sermones, y por lo cual una justificación para declarar como idioma no agradable al idioma, a la Iglesia Católica, y declararlo como incluso idioma del demonio, ¿no? Entonces en la localidad lo que hacían era, se iban, por ejemplo, a Capachica. Ya en Capachica, ¿qué hablan? Puquina. Ahora vas a hablar aymara o quechua. En Cojata hablan aymara. Ya vas a hablar aymara o quechua. Conima, ¿qué hablan? Conima y Puquina. Mejor hablen el aymara. En Tapacarí, ¿qué te hablan? Puquina, quechua. Ya mejor habla el quechua, ya no hables el Puquina. Entonces, y lo habrán condenado, me imagino, y esto ha podido servir para su extinción, ¿no? Como idioma, quedando en desuso. Eso es mi opinión, que yo creo que los curas han sido, así como un poco han mantenido la expansión del quechua, porque me imagino que teniendo la gramática, porque también había gramática puquina, pero por ese hecho que yo digo, es que lo desestimaron al puquina. Y muchas lenguas también han desaparecido en ese entender gracias a los curas, porque si había el quechua y había, por ejemplo, el jahuancimi que desapareció, o el colli, mejor el runacimi y el quechua nomás que siga, porque ya tenemos ya el pan mascarito, como quien dice. Más fácil, y fue lo que hicieron. Bueno, amigos, este es lo que podría aportar en este tema, y gracias con todo, y tupananchis kama, hueque panaykuna.